Bienvenidos este domingo 6 de noviembre del año 2022 a otra transmisión del culto dominical para Iglesia Cristo Rey Eterno. Escuchemos el llamado a la adoración con dos fragmentos, uno en el Salmo 68, versículo 19 y 20, que dice: Bendito sea el Señor, nuestro Dios y Salvador, que día tras día sobrelleva nuestras cargas. Nuestro Dios es un Dios que salva. El Señor soberano nos libra de la muerte. Y el Salmo 133, versículo 1. Cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Preparemos nuestros corazones para escuchar la predicación, entonando los siguientes cantos. ¿Quién formó las olas al hablar? ¿Quién contó la
pasos inciertos de hoy, el sol se va, mas si contigo estoy, no temo ya. Himnos de gratitud ferviente cantaré, y fiel a ti, Jesús, siempre seré. Día feliz veré, creyendo en ti, en que yo habitaré cerca de ti. Mi voz alabará tu dulce nombre allí, y mi alma gozará cerca de ti. Y mi alma gozará cerca de ti. Un excelente día y bienvenidos nuevamente a una edición más de la serie de predicaciones de la Iglesia Cristo Rey Eterno. Continuamos en nuestra serie en el libro de Efesios llamada En Cristo, y el título del mensaje del día de hoy es La unión hace la fuerza. Nuestro texto viene del libro de Efesios capítulo 4, versículos 1 al 16. Escuchemos atentamente lo que dice la palabra del Señor. Efesios 4, empezando a leer del versículo 1, dice lo siguiente: Por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos los unos con los otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Por eso dice, cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir esto de que ascendió? Sino que también descendió a las partes bajas, o sea, a la tierra. El que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, y a otros evangelistas, y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Cristo, al cuerpo de Cristo, a fin de capacitar, al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta, que se conforme a la plena estatura de Cristo. Así ya no seremos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá, por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. Vamos a orar. Padre nuestro, este día, Señor, te pedimos que a través de tu Espíritu Santo abras nuestros ojos, nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, nuestras almas, para que aprendamos cada vez más y más cómo vivir la vida que nos has enseñado
en la persona de tu Hijo, el Señor Jesucristo, tu amado Hijo, al quien amas y en el que oramos el día de hoy. Amén. Después de 27 años en prisión, el líder sudafricano Nelson Mandela es liberado, participa en las elecciones presidenciales y para el asombro y admiración de todo el mundo, es elegido presidente de Sudáfrica. Su principal problema, ¿cómo unificar a un país que estaba dividido por raza? Este país estaba dividido y había un odio entre estos dos grupos de personas. El apartheid o separación fue una política de segregación de las diferentes razas que el país siguió desde el año 1948. Y esto generaba una situación de desunión y de desarmonía en la gente. Nelson Mandela sabía lo importante que era el poder unificar a su pueblo, a un pueblo dividido. Y entonces, a los pocos meses de convertirse en presidente, decide utilizar como herramienta el deporte. El deporte es uno de esos lugares en donde si hay unión, el equipo tiene posibilidad de ganar. Pero si no hay unión, las posibilidades de ganar son muy escasas. Sudáfrica sería la sede del Mundial de Rugby y le pide al capitán del equipo que gane el Mundial. Le está pidiendo a uno de los equipos más débiles del mundo que haga lo imposible, pero por el bien del país. Estamos empezando la segunda mitad de la serie en Cristo. En la primera mitad, el apóstol Pablo presenta el caso de nuestra fe en la persona de Cristo y todos los beneficios que recibimos por tener y recibir esta fe. El día de hoy pasamos a la aplicación de este mensaje de salvación. Es decir, ya vimos la parte que habla de nuestros derechos y ahora vamos a empezar a ver algunas de nuestras obligaciones. Este texto contiene elementos muy prácticos y que podemos aplicar todos nosotros. A través de esta carta, Pablo nos va a animar a cumplir con el segundo mandamiento de los dos mandamientos más importantes: amar a tu prójimo como a ti mismo. Y para eso, Pablo nos lleva a través de este texto y nos explica cómo la unidad y la gracia y los dones son importantes. Y así, con esa misma estructura, vamos a dividir el texto de hoy en tres partes, que son la unidad, la gracia y los dones. Empezando por el primero, la unidad. No nos debería sorprender que el primer tema que Pablo toca, hablando de nuestras obligaciones, tiene que ver con el tema de la unidad. Eso lo vemos en los primeros 6 versículos del capítulo 4 del libro de Efesios. En el versículo 1, Pablo escribe esta carta animando a la unidad del cuerpo de Cristo, pero desde un estado de prisión o de no poder él ir a visitarlos. Al no poder Pablo ir a visitarlos, entiende Pablo que la unidad es la que hace la fuerza y por lo tanto él sabe que si nosotros o si la iglesia no está unida, va a ser un desastre. Si nosotros no estamos unidos, seremos un desastre. Se nos va a ir el tiempo en alegatas insensatas. Una iglesia desunida es fácilmente infiltrada, debilitada y destruida por el diablo y por todo aquello que es enemigo de Dios. Y en el versículo 1, ¿qué es lo primero que Pablo les ruega y anima a hacer? Dice, vivan de una manera digna del llamamiento que recibieron. ¿Pero cuál llamamiento? ¿Qué es esto del llamamiento? En nuestra iglesia la semana pasada, la congregación llamó a varias personas de la familia a fungir roles de oficiales dentro de la iglesia. Mas, sin embargo, Pablo no se está refiriendo a ese tipo de llamamiento.
Pablo se refiere al llamamiento que todos tenemos como hijos de Dios. Ese llamamiento no es solamente para algunos, es para todos los que nos consideramos hijos de Dios y que Dios ha llamado. Dios nos llama a formar parte de su cuerpo para trabajar en él. Dios no nos llama solamente para entretenernos. Él nos llama para ponernos a trabajar. Nos llama para formar parte de una familia, y en una familia todos tenemos que trabajar. ¿No es acaso así en toda familia? Una familia sana es una en la que todos contribuyen para la armonía y el buen trabajo de la familia. Cuando eso no se hace, se vienen los problemas. No hay nada peor que la ociosidad. Dios lo sabe porque Él fue el que nos creó. En este texto, Pablo nos ayuda dándonos varias indicaciones de cómo llevar a cabo este trabajo, esta labor para la cual Dios nos llamó a través de la sangre de Cristo. Entonces, ¿cómo podemos vivir de una manera digna nuestro llamamiento? Trabajando. ¿Pero cómo? ¿Cuál es ese trabajo para el cual Dios nos llama? Pues en el versículo 2, Pablo nos empieza a dar las respuestas. Nos dice que tenemos que ser humildes, que tenemos que ser amables, nos dice que tenemos que ser pacientes, nos dice que tenemos que ser tolerantes en amor. ¿Suena fácil? Claro que no. Hacer esto todo el tiempo, eso no es fácil. Y por eso Pablo nos dice en el versículo 3 que nos esforcemos por hacer estas cosas, porque Él sabe que esto no es fácil. Tenemos que mantener, nos dice el versículo 3, unidad en el Espíritu a través de la paz. Buscar la paz en la medida de todo lo que podamos. Este es un buen tip para cualquier proceso de disciplina. Apelar para que se realice la paz, para que haya paz. ¿Por qué? Porque entre la unidad y el pecado, esos dos se encuentran uno en contra del otro. Entre más unidad hay, menor es el pecado. Entre mayor es el pecado, menor es la unidad. Si nosotros agraviamos al Espíritu de Dios que vive en nosotros al pecar, lo cual vamos a ver más adelante en este mismo capítulo 4, versículo 30, se debilita nuestro espíritu y el Espíritu de Dios, y quiere decir que nos debilitamos todos. Lo mismo va a pasar cuando nosotros tengamos una diferencia entre nosotros. Si yo tengo una diferencia con alguien, con uno de mis hermanos, por decir algo, y no hay una unidad en nuestra relación, ¿ustedes creen que Dios puede trabajar a través de esa relación? ¿Saldrá algo bueno de esa relación? Claro que no. Hay otra razón muy importante que nos indica la importancia de la unidad y por qué es tan esencial en el reino de Dios. Y eso lo vemos en los versículos 4 al 6, porque nos dice que hay un solo cuerpo. No podemos decir, ya no me gusta estar en este cuerpo, me voy a ir a otro. Hay uno solo. Hay un dicho que dice que si no te gusta la iglesia, pues vete a arruinar a otro lado, ¿verdad? Nos dice también el texto que hay un solo espíritu. No hay espíritus en plural, es un solo espíritu. Hay una sola esperanza. Somos llamados a una sola esperanza, es única. No hay otra esperanza. Nos dice que hay un solo Señor. Nos dice que hay una sola fe. Nos dice que hay un solo bautismo. Nos dice que hay un solo Dios. Nos dice que hay un solo Dios. Y en el versículo 6 nos dice que un solo Dios y un solo Padre, que es Padre de todos, que está sobre todos, por medio de todos y en todos. En el reino de Dios, todo creyente es parte de Dios. Y nosotros como creyentes nos acomodamos en el pueblo de Dios. Es decir, Dios no se acomoda a lo que yo quiera. Nosotros nos acomodamos
a lo que el Padre quiere. Por eso en el Padre Nuestro se dice, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. No mi voluntad, es la voluntad del Padre. Entonces, como solamente hay uno, la unidad es primordial. La unión hace la fuerza. Y esta unión nos es posible debido a la gracia. Nuestra segunda sección del mensaje del día de hoy tiene que ver con la gracia. En el versículo 7 nos dice Pablo que a todos nosotros se nos ha dado gracia. Y de aquí es como Cristo ha repartido los dones. Este versículo no quiere decir que hay diferentes grados de gracia, de la gracia de Dios. La gracia es la misma para todos. Simplemente indica que la gracia de Dios es para todo aquel a quien Dios decide entregarla. En este mundo, o estás bajo la gracia de Dios, o estás fuera de la gracia de Dios. No hay ninguna otra manera de estar, ningún otro estado. O estás bajo la gracia, o estás fuera de la gracia. Y de esta gracia, nos dice el texto, que se desprenden los distintos dones que vamos a ver ahorita en un momento más. Y para poder explicar esto, Pablo hace referencia al Salmo 68, en el versículo 8 del capítulo 4 de Efesios. Este Salmo 68 está escrito como un himno de celebración de la provisión de Dios, pero también es un himno de batalla, es un himno que recuerda cómo Dios venció a los enemigos del pueblo de Dios y cómo Él se lleva cautivos de esas batallas. Entonces Pablo adapta su mensaje para explicar que Cristo vino a pelear una batalla. Vino a pelear una batalla con el pecado y con el mundo y es ganador. Y que debido a eso Él se lleva cautivos de esa batalla. Es decir, pecado, demonios, prisioneros de esta batalla que Él, cuando asciende a estar a la diestra del Padre, quedan derrotados. Y este Salmo 68 también menciona que los hombres, es decir, aquellos conquistados, dan tributo a Dios. Y Pablo lo que hace es que lo voltea y dice cómo Dios nos da dones como premio de esa batalla que Él ha ganado, de esa conquista. Dios nos premia a nosotros con dones por lo que Él hizo, por haber ganado su batalla. Y en los siguientes versículos, el versículo 9 y 10, nos explica esto del concepto de descender y ascender. En el Salmo 68, en el versículo anterior a los dos que menciona Pablo, en el versículo 17, nos dice que los carros de guerra de Dios se cuentan por millares y que Dios viene sentado en esos carros de guerra. Este texto me recuerda cuando Elías es llevado al cielo en un carro de fuego. El carro de fuego baja y se lo lleva a las alturas mientras su discípulo Eliseo es testigo de este suceso tan extraordinario. En el segundo libro de Reyes, capítulo 2. Cristo asciende a las alturas y Dios pone todo debajo de sus pies. Este suceso hace toda la diferencia para nosotros, ya que Él sube a su trono, pero nos deja dones que podemos usar para la gloria de Dios, para la unidad de su iglesia. Y entonces sentamos a la tercera sesión que tiene que ver con los dones. De los versículos 11 al 13 podemos aprender lo siguiente. 1. Estos dones, Él los da. Nosotros no escogemos ni podemos decidir. Cristo es el que decide y nos otorga lo que nosotros necesitamos para la gloria de Dios. Nos dice el versículo 11 que unos fueron apóstoles. Apóstoles son todos aquellos a quienes el Padre le da a Cristo y lo conocen de forma personal. Incluidos dentro de ellos pues está Pablo, quien fue el reemplazo de Judas Iscariote, el reemplazo que Dios escogió para seguir el trabajo, para continuar con la obra. Y ya no hay más apóstoles. Era una edición limitada.
En ese entonces, cuando Pablo escribe esta carta a los Efesios, pues los apóstoles todavía vivían y por eso están mencionados aquí. Después nos dice que otro de los dones es el de profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ahora quizás ustedes estén viendo la lista y diciendo, bueno, pues esto no aplica para mí. Ya me salvé de la lista de trabajo que Dios tiene preparada. Me temo que no. Verán, esta lista no es la única lista en las Escrituras de dones. Romanos capítulo 12, Primera de Corintios capítulo 12, por mencionar solamente dos, la lista es mucho más amplia. Habla acerca de los dones de prestar servicio, animar, socorrer a los necesitados, dirigir, el don de la compasión. Nos dice la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 4, que hay diversos dones, pero hay un solo espíritu. ¿Qué otros dones hay? Hay el don de sabiduría, hay el don del conocimiento. La sabiduría y el conocimiento no son la misma cosa. Una persona puede ser sabia sin conocimiento y una persona puede tener mucho conocimiento sin ser sabia. Y lo que nos está diciendo aquí que este es un don de Dios. Si usted o ustedes tienen algún conocimiento que pueda ser de utilidad para edificar a la iglesia, es un don de Dios. Hay que utilizarlo. Está el don de la fe. Por medio de la fe seréis salvos, nos dice, seréis salvo, nos dice la Escritura. Mas no quiere decir que hay diferentes dones de fe. Todos tenemos que tener fe para ser salvos, pero lo que sí nos dice es que hay gente a la que Dios le dota de una fe extraordinaria que nos sirve para animar al resto de nosotros. Hay dones de sanación de enfermos. Eso es decir que si ustedes se dedican a algo relacionado con la sanación, si son enfermeros, camilleros, doctores, dentistas, pues ese es uno de sus dones. Hay que ponerlo al servicio de Dios. Hay otros dones como poderes milagrosos, discernir espíritus, hablar en distintos idiomas. Ese también es un don, el podernos comunicar con aquellos que son diferentes a nosotros. La lista es extensa. No hay que pensar en cómo nos vamos a salvar de trabajar. Más bien hay que pensar en cómo vamos a aprender a trabajar. Y eso lo hacemos a través de la oración, pidiéndole a Dios que nos dirija para que aprendamos cómo trabajar para su reino y que descubramos esos dones que Dios nos ha dado. La segunda cosa que podemos aprender de esta sección de los dones es que estos dones son para capacitar al pueblo de Dios, nos dice el versículo 12. La tercera cosa que podemos aprender es que son para la obra de servicio. Son nuestro trabajo para los demás, no son para nuestro uso personal ni para glorificarnos. De hecho, la manera como funcionan estos dones, los dones que Dios nos ha dejado, es que yo tengo un don y ese don yo lo voy a utilizar para servir a otra persona. Y esa otra persona va a utilizar su don para servir a otra persona y eventualmente alguna otra persona me irá a servir a mí a través de sus dones. Es decir, los dones no están para que yo los utilice para mí mismo, sino para poderlos compartir con todos ustedes, con el pueblo de Dios. ¿Qué más podemos aprender de esta sección? Cuarta cosa, son para edificar al cuerpo de Cristo. Nos dice que también son para llegar a tener unidad en la fe, el versículo 13, para tener unidad en la fe. Nos dice que son para el conocimiento del Hijo de Dios. Es decir, mientras nosotros más aplicamos estos dones, más y más vamos conociendo a Cristo. Y por último nos dice que también son para ser una humanidad perfecta. ¿Tú cómo imaginas a una humanidad perfecta? El nazismo de Hitler definía esta humanidad perfecta como la raza aria. Y en esta filosofía se pensaba que los alemanes habían sido dotados de una superioridad biológica y que eran superiores a los demás, que eran perfectos, eran güeros, eran altos, eran atléticos, inteligentes y disciplinados. Esto es una falacia.
El versículo 13 nos dice que una humanidad perfecta, de acuerdo a lo que dice Dios, es una que se conforma a la plena estatura de Cristo. Qué distinto a lo que el mundo considera perfecto. Se pueden ver lo que el mundo considera perfecto, lo podemos ver en cualquier revista de moda o en algún video de TikTok. ¿Quieres buscar la perfección de acuerdo a Dios? Conoce mejor a Cristo. Jóvenes, adolescentes, ¿te sientes como que no vales nada? ¿O cuando te comparas con el resto de la gente que ves a tu alrededor, sientes que ellos son más bonitos o más inteligentes o más astutos? Este texto nos dice que esas cosas no son importantes. Nos dice, mídete y emula a Cristo y no a cualquier persona que veas en este mundo. Y no a cualquier persona que se maquille de tal manera o que se vista de tal manera. Ni dice que si hacemos esto seremos contentos. La siguiente vez que tengas esos pensamientos, recuerda el contraste entre lo que dijo el señor Hitler y lo que dice Dios. Dios vive y el otro loco ya pasó a la historia. ¿Por qué son importantes estos dones que Cristo, al ascender y estar con el Padre, nos deja a nosotros, su pueblo? En el versículo 14, Pablo nos da esa respuesta. Nos dice que nos fortalecen. Nos dice que seremos fuertes ante la adversidad. De hecho, nos compara con la habilidad que es normal y propia de un niño. Y nos dice que las olas de este mundo nos van a llevar de un lado para otro y no a donde debemos y queremos ir. Nos dice que nos hará fuertes y no seremos engañados. Hay gente muy astuta para engañar, usando artimañas. El Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 44, nos dice, ustedes son de su padre el diablo, el padre de la mentira. Cuando nosotros usamos los dones que Cristo nos da, nos une y como resultado nos hace más fuertes para resistir al mundo que constantemente está atacando a Cristo y tratando de debilitar a su iglesia. Podríamos empezar a concluir el mensaje del día de hoy con los últimos dos versículos del capítulo 4 del libro de Efesios, los versículos 15 y 16. Conforme nosotros vamos viviendo esta verdad con amor, nos dice el versículo 15, quizás sin nosotros darnos cuenta, nosotros mismos vamos cada vez pareciéndonos más a Cristo, quien es la cabeza del cuerpo que formamos, todos nosotros y toda su iglesia. A esto nosotros le llamamos santificación. ¿Quién hace ese trabajo de santificación? Pues el versículo 16 nos dice que es Dios mismo el que hace crecer y el que fortalece a su cuerpo. Y nuestro trabajo no tiene que ser hacerlo todo. Es solamente jugar el papel, por más pequeño que corresponda, el papel que nos corresponde a nosotros, el rol que nosotros tenemos que jugar como parte de este cuerpo. Pero ese papel es sumamente importante para la unidad del cuerpo de Cristo. Es fascinante cómo Jesús, con su muerte y su resurrección, nos compra para sí mismo, cómo nos adopta el Padre y somos recibidos como hijos de Dios. Pero después cómo nos equipa para poder trabajar en su reino. No para después, pero para ahorita mismo, para la vida que estamos viviendo en este tiempo. Nos da algo que hacer porque sabe que necesitamos esto para poder crecer. Es por nuestro bien que nos pone a trabajar. Pero también es fascinante cómo esta unión hace la fuerza. Unidos entre nosotros somos más fuertes, pero también estamos unidos al cuerpo de Cristo y Cristo está unido al Padre y al Espíritu Santo, es decir, a la Trinidad. Esto quiere decir que nosotros, a través de Cristo, formamos parte de esta Trinidad, de Dios mismo. Todos somos uno con Dios.
¡Qué plan tan extraordinario! Ni los teólogos más hábiles pudieron haberlo diseñado mejor. Nelson Mandela sabía la importancia de la unidad para el futuro de Sudáfrica. Este equipo de rugby no tenía muchas chances de ganar, pero se unió y trabajó y al final logró ganar el mundial de ese deporte. Un pequeño paso quizás para unir a un país tan desintegrado por la división. En nuestra vida con Cristo también la unión hace la fuerza. Vamos a orar. Padre nuestro, te queremos dar gracias, Señor, por tu mensaje de salvación, por tu mensaje de unidad. Señor, te queremos pedir que nos ayudes a descubrir aquellos dones que nos has dejado para el uso de tu reino, Señor, y para el crecimiento y fortalecimiento de tu cuerpo, el cuerpo de Cristo, Señor, y la iglesia. Señor, ayúdanos a resistir la tentación de no hacer nada. Ayúdanos a resistir la tentación, Señor, de buscar nuestra comunidad. Ayúdanos, Señor, a resistir la tentación de nuestro pecado, de voltear hacia tu Hijo, el Señor Jesucristo, de pedirle que nos equipe con esos dones, Señor, y de utilizarlos para la gloria de tu Hijo, el Señor Jesucristo, en cuyo nombre esta mañana y este día oramos. Amén. Ahora, mis amados, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos nosotros, con nuestras familias, con el pueblo de Dios desde ahora y para siempre. Amén. Próximo domingo continuamos con la serie En Cristo, escuchando la predicación titulada Un vestido nuevo. Hasta pronto.